Gracias. Bienvenido. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por venir. Capaz que comencemos por este costado que veníamos desarrollando ahora. La definición del presidente de la República de plantearle a Eduardo Viera que no podía mantener esa doble condición, dar el paso, dice él. Él habla específicamente de la situación de ser colono. Luego el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, hace una variante de eso y plantea que en realidad no es que tenga que renunciar a su condición de colono, sino dejar de tener actividad como colono durante el periodo que se mantenga en la presidencia. ¿Qué es lo que está definido concretamente? Ya está hablado algo con Viera y bueno, ¿cuál es tu visión sobre esa definición? Bueno, primero que hace como unos días que venimos como en un ruido constante, ¿no? Entonces, a veces parece que hay que ir respondiendo todo sobre la marcha y me parece que hay muchas cosas que hay que responder porque además son mentiras, ¿sí? En este punto en particular, a mí después me gustaría hablar del proyecto, pero me imagino que vamos a tener tiempo para eso. Lo primero que hice fue, bueno, a ver, veamos qué pasó a lo largo de la historia, ¿sí? Porque hay gente que dice, ah, bueno, si estaba mal antes, está mal ahora. El problema es que durante, lo decía Pacha recién, ¿no? Durante la restauración democrática, inclusive antes, desde que se creó el instituto, colonos fueron parte del directorio. En gobiernos del Partido Nacional, del Partido Colorado, y nunca se planteó como un problema eso. Es decir, no hubo un cuestionamiento del Frente Amplio o de los partidos que hubiere de la oposición diciendo esto es inconstitucional y se ponía el grito en el cielo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve ese doble criterio, bueno, es llamativo, ¿no? Porque en realidad el argumento que esgrimía Silva ahora me parece de una debilidad tremenda. Porque Viera no estaba en una tatucera guardado y lo sacamos así, ¿no? Viera es un colono que además ocupó responsabilidades en algunas gremiales, lecheras. Y los que estamos, digamos, trabajando hace tiempo en el tema del agro, lo conocíamos. Y muchos de los legisladores que lo votaron lo conocían. Algunos no, como el caso de Robert Silva. Pero además, se dice que se le mintió al Parlamento. No. Vean la conferencia de prensa cuando asume Viera. Él claro, dice, orgullosamente colono. No hay ninguna intención de ocultar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esos colonos que fueron parte del directorio? ¿Sí? Bueno, activaban lo que decía Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, porque después me retan si digo el Pacha, ¿no? No Pacha no me reta, pero... ¿Quién te reta? No importa. Comunicación, seguramente. Lo que digo es, en algunos casos, que nosotros ya averiguamos, ya tenemos esa información, bueno, se hacía un traspaso, por ejemplo, de la titularidad. Ese es un camino. ¿Está bien? Porque ¿qué es lo que dice? En alguno de los antecedentes que ustedes vieron, eso ocurría. Claro, en algún caso. ¿No? Hay que ver más para atrás a ver si se hacía algo o no. Porque lo que establece la Constitución justamente es la simultaneidad, ¿no? Cuando yo ponía el ejemplo del presidente ANCAP, ¿está bien? Que además es una persona que, por lo menos en su discurso siempre ha sido muy respetuoso con el Frente Amplio. Creo que es una persona que sabe mucho de ANCAP, pero no se le inhibió a ser presidente de ANCAP porque hacía 30 años que estaba trabajando en ANCAP, ¿no? Y ahora, de hecho, volvió a su cargo. Porque si no, no se podría nombrar a ningún presidente de un ente autónomo que tuviera una vinculación. Y fíjate que sería hasta contradictorio, porque se supone que las personas que tienen que ejercer esos cargos tienen que tener algún tipo de conocimiento de causa, ¿sí? Lo mismo ocurrió con la presidenta de UTE. No son ejemplos completamente análogos, ¿no? Pero lo que pasa es que la Constitución no dice, digamos, cuál es el vínculo, ¿está bien? Es un artículo bastante genérico. No dice si son funcionarios o si son colonos, o inclusive, porque en la interpretación de la Constitución podría decir, bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos un ministro de Transporte que tenía una empresa de transporte. Cuando uno piensa en el artículo 200, diría, bueno,
lo lógico y razonable sería que cuando esta persona, estoy hablando del ministro Falero, Sí. cuando ejerció su cargo, paralelamente no ejercía en su Sí, pero empresa. el artículo 200 habla de miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos o de los servicios descentralizados. Está bien, pero en definitiva se trata de, digamos, de si hay una conjunción del interés público con el interés privado. ¿Está bien? Y si esa vinculación existe o no y cómo se da. Pero lo que yo digo es, ese artículo es bastante amplio. ¿Está bien? Entonces, a mí me parece que si se llevara al extremo el artículo, no podría ser nombrado nunca. ¿Qué es lo que se está diciendo acá? Bueno, no lo pueden nombrar porque es colono. No, se puede nombrar. En todo caso, después tendrá que hacer el paso que decía Yamandú. Tengo una duda sobre eso, sobre lo que decía recién el secretario de Presidencia, para no decirle Pacha. Él decía que en todo caso no puede ejercer o que tiene que hacer un traspaso. Ese traspaso, ¿tiene alguna limitación? Es decir, ¿se lo puede traspasar a su familia, a su pareja, o sea, porque en ese caso sería casi lo mismo? ¿O tiene que ser un traspaso que no lo vincule de ninguna manera? Bueno, el asunto es que estamos en un campo muy opinable. ¿sí? Te lo pregunto porque de hecho, como duda, no claro, lo porque sé. Cuando yo decía, durante 40 años esto no se cuestionó, ¿está bien? Y de hecho Viera, antes de asumir, pidió un informe jurídico que le dice que sí, que no hay ninguna incompatibilidad, que puede asumir y que no tiene que llevar adelante ninguna acción, ¿está bien? Por eso es raro que no se haya mencionado en el Parlamento, ¿no? Porque yo entiendo, hay legisladores de la oposición que sabían que Viera era Sí, colono sabían. y eso no se habló, o por lo menos públicamente en ese momento no se denunció de esa forma. Dicho esto, si la duda surgió y se hizo un informe jurídico y ustedes estaban tranquilos con que no había un problema con eso, la condición de colono, lejos de ser un demérito según su visión, es un mérito, Bueno, y era sí. algo a estar incluido Sí. en el currículum, Sí. porque era el principal mérito que podía tener Viera era que era productor lechero y colono, justamente para integrar el Instituto de Colonización que va a privilegiar la lechería según el compromiso de gobierno. Bueno, o sea, era la principal carta a poner arriba de la mesa cuando se justifica la veña, ¿no? Puede ser, para nosotros, por supuesto que era un mérito, no era un demérito, porque ahora poco menos que es delincuente por ser colono, ¿no? Y un colono es una persona que está pagando por un arrendamiento de un campo, en este caso que es propiedad del Instituto de Colonización. No, bueno, igual nadie usó la palabra pero, delincuencia. no los periodistas, pero digamos, hemos entrado en una zona bastante No, pero hay un bastante evidente barro, ¿no? conflicto de interés. Sí, de comprobarse esto y de sostenerse esto, hay un evidente conflicto de interés. El conflicto de interés O sea, eso se me daría parece en que el está caso... reconocido. Claro, pero el conflicto de interés entraría en el caso que el instituto tuviera que votar algo relacionado a la fracción, ¿sí? Relacionado específicamente a la fracción. Porque acá lo que se está intentando hacer es que se caiga el negocio, digamos, que caiga la compra del campo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que han dicho Bordaber y algunos más? Bueno, el acto es nulo, ¿no? El acto es nulo, porque como entonces es inconstitucional, el acto es nulo. Y no es como decía Da Silva. No, el que establece la inconstitucionalidad no son los constitucionalistas, es la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas veces se aplicó el artículo 200? ¿Ustedes saben cuántas veces se aplicó? Nunca. Pero Nunca. eso es una responsabilidad de la oposición o de quien estaba siendo el perro guardián de aquel momento. No. Es, Y- en todo caso, yo lo que digo es... Es la responsabilidad no sé, del uno denunciante. no Si alguien la primero, quiso vulnerar, no. es responsabilidad de la otra parte denunciar si hay una eventual irregularidad. Bueno, pero es que se cambió la interpretación. Porque hasta ahora para nadie era un problema. Entonces, yo no acepto que me digan, no, porque antes estaba mal, como me dijo algún legislador, y ahora también está mal. No, antes no estaba mal, porque para nadie era un problema esto, que fuera colono. Es como que me digan, el artículo excluye a los docentes, ¿no? Pero como que me digan que, bueno, que no puedo votar el presupuesto educativo porque soy docente. Porque si vamos a llevar al extremo, el argumento es ese. Entonces, acá hay que entender que en realidad lo que está de fondo son concepciones políticas diferentes. Yo no sé qué queda de vallismo en el Partido Colorado, o de neovallismo, si queremos ir al fondo del asunto. Creo que quedará la foto de Tomás Berreta y de Luis Valle, pero nada más. Pero del Partido Colorado que defendía el Instituto de Colonización,
y que defendía a los colonos, no queda nada. Nada. Bien. Y en el Partido Nacional, por lo menos, bueno, wilsonismo no queda mucho tampoco, ¿no? Pero herrerismo vemos que sí, queda y bastante. Porque esto ¿cómo arrancó? Arrancó con un ataque lleno de mentiras, pero de mentiras groseras, no de mentiras groseras. Vayamos, ahí está, ya superamos la discusión sobre Viera y su condición de colono, está la discusión concreta sobre la compra, está la discusión más de fondo sobre colonización. Sí, Ingresemos en la compra en concreto. Un Sí. segundo, no, Dale. me quedó la duda de la pregunta que te hice hace un ratito sobre el tema del traspaso, Bueno, que quedó ahí flotando. ¿Cómo tendría que yo hacerlo? sinceramente no, digamos, no sé cuál va a ser el paso que dijo el presidente. Sí. Puede ser esa, me imagino que estarán viendo. Yo creo que Yamandú tiene una visión sobre el tema y quiere despejarlo. Y está bien. Para mí no sería necesario. ¿Está? Pero, bueno, es el presidente, está bien. Me parece que tiene que hacer lo que entiende conveniente. Y si esto le genera, digamos, un problema con la oposición y quiere despejar ese problema y quiere despejar ese posible conflicto de interés, está bien. Yo Mi duda es personalmente pienso que ¿cuál es el mecanismo? Si es un traspaso, si es no explotarlo, como decía Pacha, bueno, veremos, no lo sé. Eso lo definirá Viera con los asesores jurídicos que tenga y con los asesores de presidencia para que esta duda, si se quiere, que se planteó, bueno, se resuelva, ¿no? Mi duda es porque si el traspaso es a su propia familia, en realidad es lo mismo. Esa es la duda que me... Bueno. Es lo mismo que lo tenga él o que lo tenga la esposa, por ejemplo, por darte un ejemplo que no conozco. Sí, no sería más el titular, ¿no? Bueno, pero bueno, por eso yo creo que llevado al extremo, el artículo habría que llevarlo a la justicia, ¿no? Habría que llevarlo a la justicia y que la justicia defina. A mi entender, alcanzaría, porque se trata de un organismo colegiado, en que si se va a tratar un tema que lo relaciona directamente a él, se abstenga. Porque además el directorio, cada uno tiene 5 votos, vota lo mismo el vocal que el vicepresidente o que el representante de los productores, ¿no? O en este caso el presidente, entonces, o bueno, el representante de la oposición. Pero, repito, es mi opinión personal. Creo que hay muchos casos en la historia que sostienen esta tesis. Después, bueno, los constitucionalistas hacen una interpretación en función de una pregunta concreta al momento histórico, ¿sí? Pero esto para el Partido Colorado nunca fue inconstitucional y para el Partido Nacional tampoco. Solo ahora que empezamos a gobernar nosotros. vamos, si querés, a las mentiras entonces Sí. que vos planteabas que... Me tirás para Sabini. Claro, mentiras según Sabini, por supuesto. No, Ahí va, expliquemos bueno, cuáles son los puntos que entienden que han estado en discusión que no comparten o que entienden que se han dado de mala manera. Uno se tiene que ver con... mintió groseramente. ¿Sí? Se mintió groseramente, por ejemplo, cuando se dijo que esto se había resuelto prácticamente con las oficinas cerradas de todo el país. Ustedes saben que no. La gente sabe que no. El Instituto de Colonización funciona los días miércoles hace muchos años, ¿sí? El plazo vencía el día viernes, sí, estábamos haciendo, yo les vi la procesión, no sé, del Pepe Mujica, ¿no? Pero había responsabilidades políticas que cumplir porque había plazos perentorios y por lo tanto, si el instituto quería avanzar sobre esa compra, tenía que sesionar y así se hizo y me parece bien. O sea, la coincidencia con ese día que fue el anuncio que hace Alejandro Sánchez tenía que ver con eso, con que estaba venciendo en esas horas el día viernes, plazo. exacto, el día viernes vencía. Primera mentira, que se sesionó de apuro a puertas cerradas. Segunda mentira, que se iba a pagar un sobreprecio. No se paga ningún sobreprecio, se paga el precio de mercado, dentro de lo que establece la legalidad del Instituto de Colonización, ¿sí? Esto era, obviamente, que acá hay intereses privados que se afectan, sí, claro, capaz que justamente ese es el problema. Hay gente que está perdiendo mucha plata con esto. Ahora, Cuando dicen eso, ¿saben de quién están hablando concretamente? Sí. ¿Quién es el intermediario? Y bueno, yo no sé quién es el intermediario, no sé quién es el comisionista, no sé quién es el escribano, pero pierden mucho dinero. Claramente hay dos personas que se ven perjudicadas. Una es el que iba a comprar el campo Claro. y se quedó sin ese negocio y había hecho
Pero bueno, eso es parte de la ley de colonización, Exacto. funciona así según el artículo 35, y la otra persona obviamente es quien hizo el negocio Claro, pero inmobiliario. expliquemos un poco cómo funciona, porque me parece que esto es importante, porque no todo el mundo tiene por qué saber cómo es el artículo 35. Que el Instituto de Colonización, el 90% de todos los campos que tiene, los compra a través de ese artículo. ¿Qué es lo que dice el artículo? Una vez que se cierra un negocio entre privados, es decir, que se firma el compromiso de compraventa entre dos privados, y si ese campo reúne ciertas características, sobre todo índice CONIAT y las hectáreas en función de la zona, ¿no? Porque no es lo mismo un campo en Canelones que en Soriano que en Artigas, por la productividad de la tierra. Entonces, eso está establecido en la ley y ese campo se le ofrece a colonización. Todos los campos que cumplen esa normativa, que cumplen, digamos, esas características que establece la normativa. Y ahí el instituto hace la opción de compra y tiene 20 días. Para Y ahí igualar viene el la precio del privado. siempre al precio y en las condiciones. Claro. Entonces, acá lo que define es, el instituto dice, bueno, yo tengo, porque eso es la tercera mentira que se dijo, ¿no? Que no había proyecto como que era algo excepcional. No, nunca hay proyecto. Porque el instituto en todo caso tiene un plan de desarrollo estratégico y dice, bueno, ¿cuáles son las necesidades que yo tengo para colonización? En este caso, sector lechero. ¿Sí? Bueno, este campo está entre dos colonias, tiene buenas aguadas, tiene una serie de características que nos interesan, la cercanía a Montevideo, la cercanía a Florida, presencia de productores en la zona, ¿sí? Bueno, el campo interesa, ¿tá? Entonces, ahí tenés la tercera mentira, que había algo excepcional en que no hubiera proyecto en este... no. Lo que está diciendo es, en esos plazos de 20 días no hay tiempo de desarrollar el proyecto. En Por todo caso, supuesto. terminás definiendo si la compra te interesa o no en base a líneas ya más generales que tienen que ver con la visión estratégica de colonización. A características, a necesidades y un plan de desarrollo. La cuarta mentira que se dijo, y esta es grosera, ¿no? Que no había informe técnico. Sí, hay informe técnico. Hay informe técnico desde el organismo a nivel central, hay informe técnico desde la regional de Florida y además se dijo que no se había visitado el predio y sí se visitó el predio. Lo visitó el presidente y lo visitó uno de los directores. El presidente también lo visitó. Sí, eso fue en Semana Turismo. ¿Está? Entonces, cuando uno va a un debate político como este, que es un debate, como dijo el presidente, profundamente ideológico, porque en realidad lo que estamos hablando es si los que van a poder producir son grandes empresas con grandes capitales, como el caso del comprador, que tiene sus intereses legítimos, ¿sí? O si vamos a tener una política de desarrollo que, por ejemplo, permita a los productores familiares acceder a la tierra. Claro, pero acá ¿Ah? lo que estaba en cuestionamiento, que tú usaste la expresión de se pagó el precio del mercado, Sí. eso es relativo. Lo que hubo ahí fue un acuerdo entre privados donde colonización igualó la oferta que un privado puso encima de la Sí. mesa. Para configurar... ¿Y cómo se llama eso? No, me parece que para configurar un precio de mercado no podemos valernos por una única oferta aislada. Habría que ver otras referencias. Perdón, que de acuerdo al índice de CONIAT y también de acuerdo a la zona, que estará Florida, por ejemplo, hay un departamento de estadística dentro del Ministerio de Ganadería que sugiere que de acuerdo a ese índice de CONIAT y en la zona de Florida, el precio de la hectárea es 4.600. Entonces yo no digo que el precio de mercado también sea el 4.600, pero por lo menos era una referencia más a tener en cuenta, porque una única oferta no hace al precio de mercado. Habría que tener varias transacciones consumadas para efectivamente tenerla. Me parece que una única oferta lo que define es un acuerdo entre privados, No, si entre me dos permitís, particulares. Digo, perdóname, no me gusta... está. El precio de mercado es el precio de transacción entre la oferta y la demanda. Eso Pero, alcanza ¿a con ti te leer a parece Marshall, que una- alguno que haya un poco, digamos... ¿No te parece Es el precio de valioso mercado. Ese es el precio de consultar mercado. otra referencia Pero que sale déjame del terminar, propio te voy a Instituto de Estadística? Eso desde el punto de vista, digamos, de la definición de qué es el precio de mercado. No, es que el precio en donde se junta la oferta y la demanda. ¿Está bien? Pero eso fue un acuerdo entre privados. Ese siempre es el acuerdo entre privados. No, lo que si necesitas aparece más un elementos comprador, para definir el precio pero, de mercado. a ver, perdóname. Si hay un comprador y hay un vendedor y se establece una transacción, ese es el precio de mercado. Bueno. ¿Tá? Después hay un una informe, diferencia. si me permitís, Sí, adelante. te respondo, de los servicios técnicos del instituto que dice el precio pactado está 2,5% por encima de lo que nosotros estimamos que vale el campo. ¿Está bien? ¿Qué dice la reglamentación que aprobó el gobierno de la calle?
que hasta un 5% por encima de lo que establecen los servicios de colonización se puede pagar. ¿Está bien? Entonces, es verdad que hay un promedio nacional, pero en el promedio se mueren los enanos, ¿no? Es decir, se ahogan los enanos, como se dice, perdón por la referencia, pero ahí, en esa zona, estamos muy cerca del precio que estableció el Instituto de Colonización. Obviamente, para evitar fraudes, ¿no? Esto tiene sentido. Entonces, cuando yo digo que se pagó el precio de mercado, es porque es lo que define la ley. ¿Cómo se definiría si no el precio de mercado, si no es por el punto de encuentro entre la oferta y la demanda? Yo no estoy diciendo que eso no sea así. El apunte que hago es que el valor tan caro que salió la hectárea acá habilita a que la ciudadanía conozca el procedimiento de cómo se construyó el razonamiento de compra. Y por eso lo estoy explicando. Claro, pero frente a eso sería, me parece, prudente consultar otras referencias de precio de hectáreas en lugares similares con índices de productividad de tierras similares. Y frente a eso, el Ministerio tiene un número que es francamente más chico que lo que pagó. Lo que pasa es que estás equivocada porque lo que hace el Instituto, está bien, es establecer un criterio en función de la respuesta que le dan los servicios técnicos. Los servicios técnicos le dicen, mirá, se compró este campo, ¿está? Tengo que definir, ¿vale esto? Los servicios técnicos dicen, mirá, sí, en realidad, a nuestro entender, está 2,5, que fue lo que dijeron, por encima del precio que a nuestro entender tiene. No los políticos. No, yo estoy hablando yo estoy hablando de una tabla del Ministerio de Ganadería, no de colonización. Pero además, ¿por qué es esto? Porque es como establece la ley que el instituto tiene que comprar los campos. Y aparte también... Supongamos que no, que está mal, ¿no? Le vamos a decir, y por eso yo estoy muy tranquilo con esta compra, a uno de los principales empresarios del país que estaba comprando mal, a la única persona que tiene un frigorífico que es uruguayo, le vamos a decir, la verdad que yo la verdad no me animo a decir. Lo que pasa es que para evaluar si una compra está mal o bien hecha, es necesario conocer la rentabilidad que va a dar a posteriori todo el negocio. Bueno, eso es lo que además... Entonces, si ese particular tiene un negocio que le da miles de dólares, millones de dólares, la verdad que lo desconocemos. Bueno, a nosotros como Estado nos interesa saber el plan de negocio de colonización. Claro, el expediente de colonización no solo tiene los informes técnicos, sino además tiene una estimación que realiza CONAPROLE, en donde arrojan los números que mencionaba Viera. Es decir, de que la inversión se puede recuperar, pero además quiero decirle para la gente que de repente está preocupada, estamos comprando tierra, ¿no? Y la tierra es un activo que es escaso y que si uno mira cómo evolucionó el precio de la tierra del año 2002 a esta parte... en los últimos 10 años se multiplicó por 10. Bueno, siempre creció. ¿No? Yo recuerdo bien que se compraba a 300, 400 dólares la hectárea, hoy estamos arriba de 4.000. Entonces, acá no es un salto al vacío, porque todo esto que se compra, y déjame responder un disparate que dijo Bordaberry, que la verdad tengo una excelente relación con él, pero acá se dijo que la estancia poco menos que iba a ser, no sé, para que fueran a dormir los militantes del MP. No lo dijo así, pero... No, los colonos, no. La estancia, los olivares son parte del proyecto de capitalización del proyecto, porque por supuesto hoy es un proyecto básicamente ganadero y queremos que sea una colonia lechera. ¿En qué se basa todas las estimaciones que hace CONAPROLE, que hacen los servicios técnicos? En proyectos similares que fueron exitosos, ¿sí? Proyectos similares como el de Soriano, como el de San Ramón y como el de Cerrillos, que inauguró ¿quién? El presidente de la calle Pou. Y que tenía las mismas críticas de los mismos actores que ahora estamos viendo. Entre otros el senador Da Silva, que le tengo que reconocer la coherencia de que no fue a la inauguración de Cerrillos porque dijo que tenía que ser coherente, lo cual lo felicito y me parece bien. Ahora, esto no es una ocurrencia o un capricho tupamaro. No. Yo creo que las asociaciones lecheras no son tupamaras, me parece. Ahí habrá blancos, colorados, frente amplistas, cabildantes y capaz gente que no vota nada. En todo caso, lo que están interesados es en avanzar en su proyecto productivo. Yo me imagino que Carlos Enciso no es tupamaro. No sé, capaz que de la 609 yo no me enteré. O que el diputado blanco de Florida no es tupamaro.
Entonces, acá lo que hay que ver es quiénes están a favor de este proyecto, que es bueno, que es un buen proyecto, porque estamos cumpliendo con lo que le dijimos a la gente que íbamos a hacer. Y fíjate qué paradoja, porque hace unos meses se nos decía a tambor batiente cuando cerraba Calcar, que durante los gobiernos frentampistas fue cuando más se extranjerizó la tierra. Y ahora estamos comprando tierra y se nos dice que no, que también está mal. Entonces al final voy a pensar que tiene algo contra el Frente Amplio. Sabemos que te tenés que ir, pero nombraste a Enciso. ¿Enciso está de acuerdo con el proyecto? Sí, lo ha mencionado. Y de hecho el diputado Blanco también propuso una serie de proyectos que, bueno, habrá que estudiar. Entonces, no somos los Tupamaros, que sí somos los Tupamaros, pero no solo los Tupamaros. Capaz que lo que molesta es eso. Sebastián Zaghini, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, gracias. Gracias. Ustedes.